Buenas noches con todos, mi nombre es Freddy Proaño y vamos a hacer una entrevista acerca de los mitos y verdades sobre la vacunación, ya que está en boga este tema de la pandemia que nos afecta a todos, en especial a nuestras familias, y para esto nos acompaña la doctora Carol Arteaga, acompañada de la oyente Micaela Arteaga, con las cuales vamos a compartir un poco acerca de esta polémica que se ha desatado por redes sociales. Buenas noches con todos y empecemos la entrevista. Buenas noches con todos, un gusto. Soy la doctora Carol Arteaga y hoy voy a aclarar un par de dudas. Buenas noches con todos. Ya. A ver, doctora, por ejemplo, ¿es posible adquirir el virus nuevamente después de que uno se ha contagiado? Sí, es importante que todos sepamos que el hecho de haber tenido la enfermedad ya una vez no nos protege de contagiarnos por una segunda o una tercera ocasión. El virus funciona de forma similar a cómo funcionan el virus de la influenza o del SARS, donde vemos que la inmunidad dura menos de un año. Entonces es importante que sigamos protegiéndonos y que no descuidemos las medidas de seguridad a pesar de ya habernos contagiado. Muchas gracias. Yo también tenía una pregunta. Quería saber si este virus podría contagiarse a través del humo de los cigarrillos, por ejemplo, o de los vaporizadores. Sí, es súper importante eso porque el hecho de que una persona fume, primero que hace que esa persona tenga mayor vulnerabilidad hacia el virus porque sus pulmones ya están afectados, sea por el humo del cigarrillo o de los vapeadores que ahora son muy comunes. En segundo lugar, también es el hecho de que tosen más y esta tos hace que se segreguen o se secreten más partículas hacia el aire y puedan contagiar a gente que está cerca de las personas que están fumando. Por ende, el humo del cigarrillo y las personas que fuman, en especial en espacios cerrados, son un factor de riesgo para contagiarse del virus y estas personas ya lo tienen. Bueno, de lo que hemos escuchado, de lo que se ha escuchado en redes sociales, hay una pregunta que se nos viene a la mente, ¿no? ¿Cómo es esto de si hay medicamentos que nos ayudan a prevenir o a curar el COVID, que no sea la vacuna? Eso es súper importante porque todo este año, desde los médicos mismos, desde otros lugares, han surgido un montón de medicamentos o sustancias químicas que dicen ser curadoras o milagrosas. Eso no es verdad. Los virus tienen una forma muy singular de comportarse en el ambiente y es que mutan con mucha facilidad, por lo cual, primero que todos los medicamentos que se usen contra ellos son difíciles de producir y pierden efectividad rápidamente. Aún así, no se han encontrado medicamentos efectivos. Muchos nos han dicho que tomemos la acitromicina, que ayuda. Eso se empezó a dar al inicio de la pandemia. La acitromicina es un antibiótico que cura infecciones por bacterias, no por virus. Entonces, la acitromicina no tiene ningún efecto sobre este virus y ya ha sido descartado por algunas sociedades médicas y científicas. Otro medicamento que se ha usado mucho es la ivermectina. La ivermectina es un antiparasitario, es contra parásitos, no contra virus. Se lo usaba porque se piensa que tiene una función reguladora del sistema inmune. Sin embargo, se ha descubierto que no funciona contra el coronavirus y de hecho los primeros científicos que lo propusieron como medicamento ya se han retractado de sus observaciones en primera instancia con un seguimiento a más profundidad. La ivermectina se ha promocionado muchísimo aquí, incluso en el municipio de Guayaquil la promovieron ampliamente con vacunas, con desparasitaciones masivas. No. La ivermectina funciona para 2 o 3 parásitos muy específicos y es altamente riesgosa a las dosis elevadas que necesitaría el coronavirus. Por ende,
cuando se lo usa solo en los hospitales. Es preferible no usarlo en pacientes humanos. Eso sí, es un medicamento de uso veterinario muy común y hay mucha gente que de mala fe ha estado inyectando a las personas con lo que dicen la vacuna de las vacas y que previene el coronavirus. Y la verdad es que no es cierto y que más bien producen muchos riesgos y puede producir daños hepáticos y renales. Otro medicamento muy, como que muy difundidos es la aspirina o los corticoides. La aspirina y la aspirina en especial, la aspirina o anticoagulantes por el riesgo de coágulos que tiene el COVID. El riesgo de coágulos del COVID es ya en hospitalizaciones a largo plazo, en cuidados intensivos y en personas con extrema gravedad. Por ende, una persona común y corriente no necesita medicación contra los coágulos. Tampoco una persona que no tenga riesgos contra eso. Y si una persona que tiene riesgo de sangrado o de cualquier cosa similar se toma anticoagulantes o antiagregantes como la aspirina, más bien se está haciendo un daño y puede correr riesgos. Si se cae puede sangrar más, tiene una cirugía odontológica puede sangrar más, entonces no se recomienda tampoco anticoagulantes en la población general. Otro medicamento son los corticoides y disminuyen la respuesta inmune del cuerpo, por ende son solo de uso médico y no deben tomárselos sin una prescripción. Aparte de eso está el dióxido de cloro, que no es un medicamento aprobado por ninguna sociedad científica y no tiene efecto en el COVID, porque es un medicamento que se ingiere. Decían que como tiene 2 oxígenos, nos va a hacer respirar mejor, pero no, porque el oxígeno se respira, no se ingiere. Y si el oxígeno está en forma líquida, no tiene o no pasa hacia los pulmones para ser ingerido y ayudarnos con nuestra respiración. Eso es lo que puedo decir sobre medicamentos. Por favor, no se tomen medicamentos que no sean recetados por los médicos. Normalmente en el 85% de los casos solo se necesita paracetamol, suero oral y una adecuada alimentación, ejercicio y reposo. Nada más. En el otro 15% de los casos se necesitan medidas de soporte más fuertes, pero ninguna es curativa del COVID, son de soporte, de apoyo al cuerpo para que el cuerpo pelee contra el virus. Eso. Bueno, muchas gracias. Una pregunta acerca de este tema. Sí, yo quisiera saber entonces qué tan seguras pueden ser estas vacunas que ahora están proporcionando aquí en Ecuador. Ya, muy bien. Las vacunas, el tema de las vacunas también es súper importante. Lo importante es que las vacunas nos ayudan a prevenir casos graves de la enfermedad. Es decir, si alguien se vacuna, puede contagiarse del virus, pero tal vez esa persona podía terminar en la UCI, en hospitalización e incluso morir. Y ahora con la vacuna esa persona va a pasarlo como una gripe fuerte o como una gripe leve. Entonces nos ayudan a que el sistema inmune ya conozca el virus y se proteja del mismo. Entonces, si llega a encontrarse con ese virus, el sistema inmune sabe qué hacer y por ende no nos agravamos. Todas las vacunas que están en este momento inoculando en el Ecuador sirven para eso, para disminuir los casos graves. Hay ciertas vacunas que disminuyen también un poco el contagio, pero eso aún no es seguro. Se ha hablado mucho de que la de Pfizer es más efectiva, pero no. Sí hablamos solo efectiva en el término de cuántas personas se contagian de COVID, pero no en cuanto a cuántas personas llegan a la UCI o a agravarse. En ese caso, todas las vacunas son seguras, efectivas y necesarias para ayudarnos a afrontar esta enfermedad que se va a quedar con nosotros mucho tiempo. Otra cosa que se ha dicho sobre las vacunas, en especial sobre la de AstraZeneca, es que produce coágulos. Pero el riesgo de producción de coágulos de la vacuna de AstraZeneca es mucho menor que el del mismo COVID. O es mucho menor incluso de las mujeres que usan métodos anticonceptivos combinados como la píldora o la inyección. Ellas tienen un riesgo de coágulos mucho mayor que quien se pone la vacuna.
Otro riesgo mucho mayor para coágulos es viajar. Entonces, lo mejor para nosotros, en el caso de ponernos la vacuna, es seguir con nuestra rutina diaria, caminar, hacer ejercicio y comer bien. Y el riesgo es relativamente menor, como de un paciente o 4 pacientes por millón de personas vacunadas, y son riesgos que ya sabemos, ya conocemos, y por tanto los médicos están pendientes. Si algo de eso sucediera, saben qué hacer y cómo actuar. Listo. Y una última pregunta. Se ha comentado mucho acerca de que las personas que ya tuvieron COVID no deberían vacunarse. ¿Es verdad eso? ¿O sí debemos incentivar o motivar a que las personas, a pesar de haber ya tenido COVID, se vacunen? Los fabricantes de las distintas vacunas en ese aspecto no han dado una negativa contundente a que una persona antes contagiada de COVID no se pueda vacunar. De hecho, las indicaciones para que no se vacune una persona antes vacunada de COVID, antes contagiada de COVID, es porque se supone que ya tienen cierta inmunidad contra una nueva infección y por ende puede usarse esa vacuna con otra persona que aún no tenga esta inmunidad. Sin embargo, sabemos que la inmunidad para COVID no dura mucho, dura de pocos meses hasta máximo un año, o esos son los estudios que hemos encontrado, por lo cual la vacuna sí se recomienda en las personas que ya han pasado por la enfermedad, y la recomendación es que se espere dependiendo de la vacuna, entre 6 semanas y 3 meses para dar una dosis. Ahora, hay algunos fabricantes que dicen que las personas que ya han tenido COVID no necesitarían 2 dosis como ahorita se están poniendo, sino solo una, como un refuerzo de como que la enfermedad previa actuara como una primera dosis y la nueva dosis es la segunda y de refuerzo, para tener una inmunidad que dure un poco más. Por ende, un peligro real para que no se vacunen las personas que ya han tenido COVID no existe. Es más por motivos técnicos y de escasez de la vacuna en estos momentos. Bueno, con esto estamos terminando la entrevista que le estamos haciendo a la doctora Arteaga, y agradezco mucho la acogida y el acompañamiento que nos han dado a esta pequeña entrevista. De antemano, mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho y gracias, Micaela, también por habernos acompañado. Gracias. Gracias. Muchas gracias.